Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Una recolección de firmas acelerada y malintencionada. Una amenaza que podría materializarse en cualquier momento en contra de cualquier ciudadano que pretenda firmar para revocar el mandato de Maduro. Y una negociación que dicen se reiniciará en cualquier momento, pero no vemos intención alguna del régimen de querer volver a sentarse. Para entender esta compleja realidad, hemos invitado a nuestro programa Perspectivas a Antonio Ledesma, quien es exalcalde metropolitano y uno de los políticos con más experiencia en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gaby, por la invitación. Permíteme en principio saludar a toda la audiencia, especialmente a mis queridos venezolanos en resistencia dentro y fuera de nuestro país. Quería que justamente le explicara a esos venezolanos de qué estamos hablando en Venezuela, qué está pasando en los últimos días. Vemos una recolección de firmas, está todo tan confuso para ese ciudadano de a pie. ¿Qué le puede decir? No, yo creo que el ciudadano tiene que pisar tierra. El ciudadano tiene que saber dónde estamos parados. Y estamos lidiando nada más y nada menos que con una tiranía. Ayer conversaba con el expresidente de España, Felipe González, y él volvía a hacerme una explicación de los argumentos que esgrime cada vez que tiene que contarle a cualquier comunidad del mundo por qué en Venezuela hay una tiranía arbitraria. Una tiranía arbitraria porque para el régimen madurista la Constitución Nacional no es sino un manojo de papeles que ellos pisotean, modifican o juegan con los capítulos que están concatenados en nuestra Carta Magna. Venezuela no había Estado de Derecho. Y lo que vemos entonces es esta feria de imposturas, cuando se organiza un referéndum revocatorio de acuerdo a los caprichos del propio régimen que se despacha y se da el vuelto con este instrumento que está nítidamente expuesto en el artículo 71 o 72 de nuestra Carta Magna. Es la misma impostura que pusieron en escena el 20 de mayo del 2018 y con base a ese fraude que protagonizó Maduro en esa fecha que acabo de citar, es que 60 gobiernos del mundo libre resolvieron comenzar a reputarlo o a calificarlo o caracterizarlo como lo que es un dictador que no tiene legitimidad de origen. Ahora bien, usted habla de que los ciudadanos deben poner los pies en la tierra, pero es que adicionalmente no tienen ningún tipo de orientación. Yo como ciudadana común no estoy en Venezuela, lamentablemente, pero veo que están recogiendo unas firmas, no sé si yo tendría que ir, no tendría que ir. Los que pidieron ese referéndum están diciendo no salgan porque no se están cumpliendo los lapsos en la Constitución. De alguna manera, la dirigencia política venezolana, el mismo gobierno interino, no debería salir y decir, hey, ya va, se está tratando de hacer este procedimiento, pero no firmen todavía. O sea, necesitamos también caras visibles que de alguna manera enrumben a los ciudadanos. ¿Cómo ve usted este punto en particular del referéndum revocatorio? Lo veo con la misma preocupación implícita en la interrogante que tú planteas como periodista. Lo haces interpretando a la gente que está ávida de orientación. Es correcta y pertinente tu observación, porque en coyunturas como estas es cuando es más necesaria la orientación que deben marcar como pauta de esta lucha los que fungen de dirigentes opositores. Por lo tanto, en este sentido, en lo particular, he sido lo más prístino posible cuando he dicho que con este tipo de tiranía no hay recursos revocatorios que valgan, porque ya hemos tropezado con esa piedra en este mismo camino que estamos desandando. Permíteme recordar, Gaby, que en el año 2003-2004
Se intentó primero un referéndum consultivo, eso derivó en un referéndum revocatorio, que el régimen de Chávez entonces trastocó con mecanismos fraudulentos, manipulando las instituciones que controlan a su leal saber y entender. Y los venezolanos reincidimos con la esperanza de revocar el régimen de Maduro, esta vez en el año 2016, y después que se habían recogido todas las firmas conforme a las normas que deben acatarse u observarse para poder promover un referéndum de esta naturaleza, el propio Maduro instruyó a los jueces que manejan el Poder Judicial para boicotear ese proyecto de referéndum revocatorio. Ahora no está en marcha un revocatorio conforme a la ley. Lo que está desarrollándose o lo que está poniéndose en escena es un ardid que Maduro quiere utilizar como para decir se agotó ya el mecanismo del revocatorio, no hubo el porcentaje y él cree que se va a lavar la cara con estas trampas que están ya al descubierto ante los ojos de la comunidad internacional, que tiene una óptica limpia para poder mirar desde lejos todas estos desaguisados que adelanta la dictadura madurista. Usted ha dicho públicamente que el presidente interino Juan Guaidó es una especie de rehén de esos partidos políticos que toman en conjunto estas decisiones. Cuando sucede esto, la consecuencia directa es que justamente no hay esas directrices para el pueblo y no hay un liderazgo efectivo para los ciudadanos. ¿Cómo ve usted esta realidad? Es que los ciudadanos están ahorita recibiendo mensajes que son contradictorios. Es como si 6, 7 personas hablaran al mismo vez, pero con ideas distintas. Cuando uno grita por allá constituyente, otros proponen por el otro lado revocatorio. Hay quienes desde otro ángulo sugieren ir ya organizando elecciones presidenciales para el 2024. O sea, hay todo un abanico de proposiciones y esto es malo. Es malo porque no estamos viviendo una democracia. En Venezuela hay un régimen dictatorial y para poder enfrentar un régimen tan peligroso como es esta mafia, esta corporación criminal, se necesita un mínimo de coherencia. Eso fue lo que se comenzó a buscar desde el año 2007, cuando tuvimos la experiencia satisfactoria de haber derrotado las pretensiones de Chávez de imponer una nueva constitución con el referéndum constitucional del 2 de diciembre del año 2007. Desde entonces se fueron echando las bases de lo que llegó a ser la unidad. Y con esa unidad fue posible elaborar una extraordinaria victoria el mes de diciembre del año 2015. Eso fue detectado por el régimen castrista, que son los que asesoran a Maduro, y ellos decidieron desde esa época, primero, no hacer más elecciones competitivas. Por eso no permitieron el referéndum revocatorio del 2016. Y en segundo lugar, infiltrar a la división, a la dirección opositora para fracturar, para crear malas relaciones en el ámbito de la conducción opositora. Si eso no se resuelve, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, porque la gente no entiende cómo, por ejemplo, algunos gobernadores recién electos vayan a reuniones con Maduro, a aplaudir a Maduro, a reconocer a Maduro, cuando al mismo tiempo estamos diciendo que Maduro no tiene legitimidad y en consecuencia se está prolongando una Asamblea Nacional elegida en el año 2015 y se está reconociendo, aunque sea simbólicamente, a Juan Guaidó como presidente interino en virtud de que Maduro no es reconocido como tal. Ahora bien, usted justamente habla de esa infiltración de la oposición. ¿Actualmente usted cree que todavía hay información privilegiada que recibe el régimen de Nicolás Maduro de dirigentes de la oposición que están activos? Y además, ¿cómo entender a estos gobernadores que ahora van regularmente a reunirse con Maduro y hasta lo aplauden? Bueno, yo creo que esas son contradicciones que hay que resolver, porque le generan a la gente desilusiones. Eso de decir que se reconoce a Maduro porque es el que atiende el teléfono en Miraflores, es como que si a usted le invaden su apartamento, le invaden su casa y al invasor de su inmueble atiende el teléfono y por atender el teléfono en la fábrica que confiscan o en la finca que expropian o en el apartamento que invaden, usted va a darle legitimidad y títulos de reconocimiento a los ocupas. Eso es una gran contradicción y por eso creo
que el primer problema a resolver es poner orden en este desorden, es poder resolver la atomización que acusa en este momento la dirección opositora cuando vemos que se pierden grandes oportunidades, como en estos 3 años en los que Juan Guaidó llegó a reunir en su entorno al respaldo del respaldo de todos los sectores de la vida nacional. Lamentablemente, la gente que se había propuesto del cese de la usurpación sucumbió ante las manipulaciones, ante el sectarismo que puso en marcha el llamado Grupo G4, que ha sido muy perturbador en la lucha contra el régimen de Maduro. Ahora, ¿usted cree puntualmente que hay personas que están jugando para ambos bandos y que tienen puestos claves dentro de ese G4? Yo creo que sí hay gente que de una u otra manera, o directa o indirectamente, se están entendiendo con Maduro. Cuando hay factores de la llamada oposición que se ponen de acuerdo con Maduro para designar rectores en el Consejo Nacional Electoral, sabiendo que ese es un aparato al servicio del régimen, tiene que haber allí conversaciones ocultas. Es que el propio Maduro los ha delatado. El propio Maduro los ha dejado muy mal ante la propia opinión, sobre todo de quienes somos de una u otra manera solidarios con la lucha de la resistencia de los venezolanos. Y cuando vemos que hay gente que se prestan sin son ni ton a hacer el triste papel de trompos servidores para cualquier puesta en escena que haga el régimen, elecciones regionales, por ejemplo, es evidente que allí no se están defendiendo los intereses supremos de los venezolanos, que pedimos una sola cosa, salir de la dictadura, sino que se están defendiendo intereses grupales. Y cuando usted ve que allí factores que hasta no hace mucho tiempo estaban al lado de Juan Guaidó celebrando su interinato y de la noche a la mañana se convirtieron en espadachines de la dictadura y van a la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, van a reuniones con Maduro, celebran o respaldan cualquier decisión que tome este régimen, allí no se está defendiendo la resistencia, allí se está cohabitando con esta narcotiranía. Ahora bien, hay quienes aseguran que esas personas que tienen un contacto directo o indirecto con el régimen de Nicolás Maduro, de alguna manera están trabajando con la Unión Europea. Europa de alguna manera es mucho menos frontal que, por ejemplo, países como Estados Unidos y de alguna manera le podría convenir para solucionar el tema venezolano que haya esa cohabitación. ¿Usted está de acuerdo con quienes plantean esta conclusión de lo que son estas relaciones? Es que en la Unión Europea a veces hay alguna ambivalencia. Por una parte, hay gobiernos que han sido muy firmes a la hora de propugnar sanciones, no contra los venezolanos, sino contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, las personas que están involucradas en escándalos de corrupción, los que de una u otra manera han sido señalados como responsables de actos violatorios de los más elementales derechos humanos. Pero cuando vemos que hay factores que se relacionan con la Unión Europea, que están hablando de diálogo con el régimen, que están hablando de participar en elecciones organizadas por el régimen, eso no es una manera de luchar contra una tiranía. Nosotros no es que nos neguemos a dialogar. Una cosa es dialogar y otra cosa es conectar una agenda de diálogo en la que el dictador escoge quiénes son los que van a ser los representantes del diálogo. Si no, vea usted cómo vetaron al embajador Carlos Vecchio, son ellos los que ponen la agenda para que se reconozca el gobierno de Maduro, y vemos que pasan los meses y siguen habiendo en Venezuela presos políticos, civiles y militares, sigue habiendo una catástrofe humanitaria al extremo que hay un escándalo ahora por la muerte de un profesor jubilado en el estado Mérida, profesor Salinas. Sigue en Venezuela agudizándose la crisis de servicios públicos y no se resuelve nada, porque con esta gente no hay diálogo que valga, porque estos tiranos no quieren aflojar el poder que están usurpando. ¿Usted ve posible y efectivo que se reinicie el diálogo en México o en cualquier otra parte del mundo? La pregunta es ¿para qué es el diálogo? Si el diálogo es para que Maduro siga arrastrando los pies y para que gane tiempo y en consecuencia se prorrogue en el ejercicio del poder y para que en ese diálogo Maduro siga sembrando cizaña para crear más confusión y divisiones en el seno de la oposición, yo no le arriendo la ganancia a un diálogo en esas condiciones. Un diálogo tendría que ser precisamente
Para comenzar, por ejemplo, que liberen los presos políticos, civiles y militares y que se defina una salida concertada, pero una salida que no termine siendo una jugarreta electoralista del régimen como la que ha venido montando o como esta que estamos conversando desde el principio de esta conversación, de este diálogo, que es el referéndum revocatorio manipulado por el régimen de Maduro. Usted ha defendido la tesis de que sin la comunidad internacional los venezolanos no pueden salir solos de esto. ¿Qué se le puede pedir puntualmente a la comunidad internacional a partir de este momento, con diálogo o sin diálogo? Hay, por ejemplo, quienes aseguran que hay que hacer una campaña para recuperar el voto en el extranjero. Se deben pedir cosas puntuales, tiene que haber una estrategia más grande. Si pudiera usted ser ese vocero para decirle a la comunidad internacional qué necesitamos en este punto, ¿qué les diría? Bueno, lo primero es que se mantenga el nivel de sanciones personalizadas. Yo creo que eso tiene, por supuesto, consecuencias, pero al fin y al cabo los sacrificios bien valen la pena cuando tienen un objetivo ulterior, que en este caso es liberar a Venezuela, quebrando, debilitando a los factores que la sostienen como parte de esta corporación criminal. En segundo lugar, yo creo que hay que profundizar el cerco antinarcóticos. Para mí esto es importante porque aquí juega un rol clasificado la economía ilegal, la economía oscura, y un régimen que ya no tiene los colosales ingresos producto de la venta del petróleo por la caída de la producción, depende de los réditos que produce el narcotráfico o el tráfico de oro. De allí que para mí es importante el cerco antinarcótico comprobado y confirmado como está, de que Venezuela es hoy una suerte de pequeña Sinaloa, porque allí están los carteles de este mismo nombre, más el cartel criollo denominado Cartel de los Soles, porque en Venezuela interactúan factores relacionados con el terrorismo internacional, como Hezbollah, o estos grupos irregulares que están haciendo de nuestro territorio una guarida, una madriguera, un escondite, como son la FARC y el ELN. Y por último, creo que es fundamental que estemos muy pendientes, que le sigamos la pista a todo este proceso que se está desarrollando en la Corte Penal Internacional, que para mí, tengo esa firme esperanza, va a dar resultados. Yo no digo cuándo, no juego con tiempos, hay que ser en esto serio, no temerario, pero creo que sí hay motivos para pensar que si se abrió la fase de investigación es porque esta fase va a concluir con el señalamiento de los responsables desde Maduro hasta los integrantes de la línea de mando como perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Usted habla de sanciones personales y también de reforzar ese cerco antinarcóticos, pero durante los 2 últimos años vimos que se puso el precio a las cabezas de los más altos jerarcas que se estarían procesando por narcotráfico si llegaran a ser atrapados, e incluso vimos barcos que de alguna manera rodearon las costas nortes de Venezuela. Y llegamos a ese punto y no pasó nada. ¿Realmente esa es la estrategia? ¿Hay que sumarle algo más? ¿Qué conversan ustedes internamente de qué otra cosa podría hacerse? Es que creo que hay que saber aprovechar las oportunidades. Si acaba de terminar la serie de béisbol, si usted le dan un bate y usted lo que hace es poncharse en vez de pegarle bien duro la pelota, por supuesto que termina perdiendo el juego. Nosotros tuvimos grandes oportunidades. Yo no había visto un recibimiento tan llamativo como que se le dio a Juan Guaidó en el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, el respaldo de Alemania, de Inglaterra, de Francia, el respaldo de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Pero cuando se comenzó a hablar del TIAR y se comenzó a hablar de la aplicación del concepto de responsabilidad de proteger, y comenzamos a ver otra vez, como en el 2002, o en el 2014, o en el 2015, las grandes movilizaciones acompañando a Guaidó desde el 23 de enero de 2019, bueno, se cometió el error, primero, de lo que pasó en Cúcuta el 23 de febrero del 2019, o del fracaso de la llamada Operación Libertad del 30 de abril de ese mismo año, o haber convenido en sentarse a un diálogo prolongado desde el mes de mayo hasta el mes de octubre del año 2019 en Barbados. Esos errores han sido muy costosos,
o las paradojas o las contradicciones que se le dice al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Alemania o al de Francia, que en Venezuela hay un tirano que es narcotraficante, que está buscando por la DEA, pero al mismo tiempo usted propone hacer elecciones regionales con ese tirano y usted propone sentarse a conversar con ese tirano y de vez en cuando pasa por Miraflores a darle una palmadita. Eso no lo entiende la comunidad internacional o por lo menos se confunden. Y son las cosas que nos dicen a nosotros. Bueno, ¿cómo ustedes hablan de que en Venezuela hay una tiranía, que en Venezuela hay un narcorrégimen, pero están haciendo elecciones con ellos y están proponiendo salidas electorales con ellos? Esas son cosas que hay que resolver. Por eso es clave que haya una estrategia compartida, con una agenda, con puntos mínimos que sean previamente debatidos y defendidos de común acuerdo. Eso se está conversando, que ustedes, tanto usted, María Corina Machado, los dirigentes sindicales, otras organizaciones políticas se sumen a la dirigencia opositora de una manera conjunta. ¿Ustedes realmente están hablando de esto para tratar de llegar a esa estrategia o realmente se ha dado la idea, pero las reuniones formales aún no han llegado a No, sí, materializarse? sí estamos conversando. Hoy he estado precisamente haciendo conversaciones en ese sentido. Mañana voy a tener otras conversaciones. Dispénseme que Ujú. en salvaguarda del interés del resultado satisfactorio de esos encuentros no le dé mayores revelaciones, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo. La unidad es indispensable, pero eso sí, Gaby, una unidad auténtica, no una unidad postiza. Nada hacemos con que convoquemos a varios dirigentes a un estrado, un auditorio en el Teresa Carreño o digamos en el Teatro de Chacao, en el aula magna de la Universidad Central, y pelemos el diente y nos hagamos una fotografía para decir que estamos unidos y después cada quien anda dando tumbos. Eso no resuelve. No una unidad postiza, no una unidad reducida a una fotografía. La unidad tiene que ser algo mucho más que una fotografía. Debe tener contenido, debe tener propósitos, debe tener compromisos. No se trata de compartir un puesto en una mesa de trabajo de la unidad, además de estar compartiendo esas responsabilidades, hay que estar comprometido. Venezuela necesita de una dirigencia que esté profundamente comprometida con la causa por la libertad y para eso es indispensable, además de coraje, además de talento, de capacidades, de la determinación de asumir riesgos y de mucha transparencia. Que aquí no haya gente que se vayan a la reunión de la unidad y después se van a encerrarse en un estudio de Globovisión a entenderse con los dueños de ese canal o se reúnan en privado con Jorge Rodríguez. No, así no salimos de Maduro, así no salimos de ninguna dictadura. Y ahora que estoy leyendo tanto por la obra que estoy escribiendo sobre el centenario de Carlos Andrés Pérez, y he tenido que leer y releer una cantidad de documentos, hay que ver lo que fue la lucha contra la tiranía de Gómez, la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, y cómo líderes de entonces se pusieron de acuerdo para firmar el pacto de Punto Fijo, como fueron los esfuerzos de Rómulo Betancourt, de Caldera, de Jovito Villalba, cómo después de la lucha entre adecos y comunistas y copellanos llegaron a la conclusión de que si seguían desbandados no iban a lograr el objetivo que se puso de manifiesto el 23 de enero del año 1958. Yo creo que la situación ahora es mucho más complicada, porque la dictadura de Pérez Jiménez es como una suerte de niño de pecho frente a esta corporación criminal. Y la crisis económica y social es espantosa, nada tiene que ver con la situación económica que recibió Wolfgang Larrazábal cuando asumió el gobierno interino entonces. Ahora tenemos una catástrofe de orden social, de orden económico, de orden fiscal y sobre todo de orden moral. Esa es la gran ruina de Venezuela, el descalabro moral que ha hecho metástasis en la estructura de nuestro país y que trata de avanzar más allá de lo que son los entresijos de la dictadura para tratar de contaminar y infectar a factores que se hacen ver como opositores. Brevemente, porque se nos está agotando el tiempo. Usted habla de que se pusieron de acuerdo comunistas y demócratas o Acción Democrática. Y
En este punto, ¿ustedes podrían sumar la voluntad de por lo menos algunos chavistas que están descontentos con el gobierno de Nicolás Maduro o eso aún no está planteado? Es que los millones de venezolanos que llegaron a votar por Chávez en su momento y luego por Maduro no pueden ser satanizados. Una cosa es ese militante del barrio o de la urbanización que llegaron a creer en las proclamas de Hugo Chávez cuando decía que iba a ser una constituyente, que iba a resolver el tema de la pobreza y que iba a acabar con la corrupción del sistema judicial, a los que forman parte no de la directiva de un partido, porque a veces uno ve que ese no es un partido, ese es una más. Allí hay gente que están relacionados con narcotráfico, que son responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo usted va a plantear una solución con esos personajes? ¿Ellos Esto han no se tratado trata de ni de contactarlos a sectarismo ustedes? ni de odio. ¿Algunos de ellos han tratado de contactarlos a ustedes para sumarse en esa unidad? No, por lo menos a mí no. A mí no. Yo hablo con gente que haya estado con Chávez y haya estado con Maduro, porque estamos hablando de gente que creyó de buena fe en esas propuestas. Pero otra cosa son los que han sido de una u otra manera propulsores de toda esta tragedia que tenemos en el país. Y estos no son sentimientos de venganza. Yo creo que hay que en algún momento aprender a olvidar, pero eso tampoco puede significar borrón y cuenta nueva cuando uno ve que hay miles de niños que han muerto por desnutrición, cuando uno se encuentra con viudas, como la viuda del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, cuando uno se encuentra con la madre del inspector Oscar Pérez, o con la madre del joven Vallenilla, o de Pernalete, o de Nomar Lander, o cuando uno habla con los hijos de militares que han sido asesinados, la viuda y los hijos de Fernando Albán. Eso no se trata de pedir venganza, de hacer venganza, sino justicia, sentimiento de justicia, porque como dijo Juan Pablo II, si no hay justicia en Venezuela no habrá paz. Yo creo que ese es un elemento que no podemos nosotros desestimar a la hora de hacer estos análisis. Finalmente, también quería su análisis con respecto a la región. Vienen nuevas elecciones en Colombia, en Brasil. Hemos visto el cambio político que sufrió Chile, Perú, una Argentina que cada vez más muestra un rostro que ya nos esperábamos. La situación en México, un poco en resumen, ¿cómo ve a la región si realmente se va a ir mucho más a la izquierda y cómo esto tendría un impacto directo en Venezuela? Es que esto más que una izquierda, como la veían los jóvenes, como Américo Martín, Moisés Moleiro, Héctor Pérez Marcano, Sáenz Mérida en los años 60, que tenían frente a sí a los barbudos que descendían de la Sierra Maestra, vestidos de verde y oliva, y que tomaron el poder el 1 de enero de 1958 en Cuba. Esos movimientos que tenían la épica del Che Guevara es muy distinto a lo que estamos viendo ahora. Ahora no se debaten las ideas del marxismo, de los trotskistas. Ahora allí lo que hay es intereses. El Foro de Sao Paulo reúne a los corruptos de Brasil, o representa los intereses de estos grupos que se presentaron como movimientos guerrilleros liderados por Marulanda en Colombia o los zapatistas en México. Estamos hablando que eso se ha convertido en una franquicia. Y fíjense usted, una franquicia que, como lo acaban de denunciar los funcionarios que eran agentes de inteligencia del régimen chavomadurista, el dinero del petróleo de Venezuela se usaba para financiar campañas de los socios de ese grupo del Foro de Sao Paulo en Bolivia, en Perú, en Argentina, se habla también de Colombia. O sea, es la lucha del bien contra el mal. Así lo veo yo. Es la lucha no de la izquierda y la derecha, es la lucha del oscurantismo, de estos grupos que tienen despropósitos totalitarios contra los que creemos en los valores de la justicia y sobre todo de la libertad. Pero puntualmente y brevemente, por ejemplo, si gana Petro en Colombia, ¿cómo podría esto influir y fortalecer al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, porque es que son caimanes del mismo caño. Si usted revisa cómo ha verbalizado sus programas y sus ideas el señor Petro, él de una u otra manera es un eco del pensamiento de lo que es el chavismo y el madurismo.
O sea, están prometiendo para Colombia la tragedia que nosotros estamos experimentando en la hora actual. Yo no me voy a meter en el proceso colombiano, pero sí le digo a los colombianos que a la hora de votar se vean en el espejo de nosotros. Porque nosotros llegamos a decir, Gaby, que no íbamos a ser como los cubanos. Y estamos peor que Cuba ahora. De allí que lo que le están prometiendo el paraíso que le están prometiendo a los colombianos es el infierno en el que se está cocinando a un pueblo martirizado como es el pueblo de Venezuela. Sí, definitivamente una situación muy delicada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby, y arriba corazón. Eran las declaraciones de Antonio Ledesma, quien fue alcalde metropolitano de Caracas y adicionalmente un dirigente político que justamente está trabajando por el tema de la unidad para dar respuesta a los venezolanos. Así terminamos nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup.